10 de mayo de 5012. Moonwatcher yacía tumbada en un banco del parque de la Academia Montaña de Jade, con el fresco aire de la tarde rozando sus escamas. Sus alas oscuras y brillantes, salpicadas de plata como estrellas, se aferraban a ella con suavidad, como protegiéndola del mundo. El vestido gótico que llevaba, un negro oscuro y vaporoso con un diseño de hombros al descubierto y una espalda con intrincados detalles, se ceñía a su esbelta figura. La tela susurraba suavemente con cada brisa. Lo había elegido con cuidado esa mañana, esperando que la hiciera sentir más segura, pero ahora, tumbada en el banco de madera, lo sentía como una capa más de protección contra la incertidumbre de su nueva vida. Tenía los ojos cerrados, pero no estaba dormida. Su mente, aguda y siempre observadora, revoloteaba con los pensamientos que la habían atormentado todo el día. Su segundo día en la Academia Montaña de Jade. Esperaba que hoy fuera más fácil, pero no fue menos abrumador que el primero. ¿Encajaré alguna vez aquí?, se preguntaba. La academia, con sus antiguos muros, sus enormes aulas y su remolino de estudiantes de todas las tribus, era un lugar rebosante de potencial amistad y conocimiento. Y, sin embargo, se sentía desconectada. Con un suave suspiro, se movió ligeramente, apoyando la cabeza con mayor comodidad en su mano. Sus pensamientos se enroscaban, entrelazando duda y esperanza, incertidumbre y silenciosa determinación. ¿Me entenderá alguien aquí alguna vez?, se preguntó Moonwatcher. No era solo un problema de conocer gente nueva. Había algo más profundo, un secreto que llevaba consigo desde que tenía memoria. Podía leer la mente. Esa era la esencia de su aislamiento, ¿no? El zumbido constante de pensamientos ajenos, el torrente infinito de emociones, deseos y miedos, todo a su alrededor, todo el tiempo. Había aprendido a bloquearlos, sobre todo para crear un muro mental entre ella y las mentes de los demás. Pero aún así, estaba ahí, como una barrera invisible entre ella y los demás. ¿Cómo podía ser honesta con alguien cuando ocultaba algo tan fundamental sobre sí misma? ¿Y si lo descubrían, qué pensarían? Pensó en su futuro. ¿Qué sería de ella en la Academia Montaña de Jade? ¿Sería siempre una paria, una extraña dragona que nunca encajaba, o encontraría su lugar entre las mentes brillantes, la realeza, los prodigios que poblaban esta institución? Frunciendo el ceño ligeramente, abrió un ojo y recorrió con la mirada el parque con pereza. Era una escena apacible que cualquier otro dragón habría encontrado relajante. Aprendices de diferentes tribus dispersos, algunos practicando maniobras de vuelo, otros charlando en pequeños grupos, con risas y conversaciones impregnando el aire. Dos de los hermanos de Mudwin chapoteaban en una fuente cercana. Su alegría despreocupada contrastaba marcadamente con sus pensamientos arremolinados. Rainwin yacía despatarrada bajo un árbol, disfrutando del sol, con sus escamas brillando perezosamente con un arco iris de colores. ¿En qué estaban pensando? Moon no pudo evitar preguntarse, su curiosidad natural teñida por la constante tentación de escudriñar sus mentes. Sabía que, con solo un instante de concentración, podía sumergirse en sus pensamientos, ver el mundo a través de sus ojos por un instante. Pero Moon se juró a sí misma que no les leería la mente a menos que fuera absolutamente necesario. Este era su secreto, uno que no podía permitirse revelar, ni allí ni ahora. Observó a un grupo de estudiantes de esquí cerca, con sus escamas escarlatas brillando a la luz del día, hablando animadamente de algo, probablemente de su entrenamiento de vuelo. Vio a un Icewin de pie a un lado, con un porte frío y majestuoso que no delataba gran cosa, aunque podía sentir su mirada penetrante incluso sin mirarlo. Su mirada se detuvo en ellos, preguntándose cómo sería unirse a su conversación. Acercarse, presentarse y tal vez, solo tal vez, formar parte de su mundo. Pero se quedó donde estaba, sintiendo la distancia entre ellos mayor de lo que realmente era. Quiero hacer amigos, pensó Luna, cerrando los ojos de nuevo, con el deseo floreciendo en su pecho como una flor frágil. ¿Pero cómo? La amistad debería ser fácil para algunos dragones, pero para ella era como navegar por un laberinto. Cada palabra parecía calculada, cada interacción conllevaba el riesgo de revelar demasiado. Quería ser ella misma, pero ¿y si su verdadero yo, un dragón capaz de oír los pensamientos más profundos de los demás, era demasiado para cualquiera? Tras unos instantes más de contemplación, Moonwatcher suspiró suavemente, moviendo las alas mientras se sentaba lentamente en la banca. Observó el parque una última vez. El suave susurro de las hojas y la charla distante de sus compañeros la arrullaban por un instante. Pero era hora de irse.
Su siguiente clase estaba a punto de empezar, y no podía permitirse llegar tarde otra vez, no cuando se esforzaba tanto por pasar desapercibida. Con movimientos cuidadosos y mesurados, recogió sus cosas. Su bolso, oscuro y sencillo, estaba metido debajo del banco, y lo colocó sobre su regazo, desempacando lentamente sus cosas. Los libros, muchos de ellos, se deslizaron dentro del bolso, con los lomos desgastados por el uso. Un diario lleno de notas y bocetos de sus primeros días y algunos bolígrafos seguían. Al cerrar la cremallera del bolso, se vio reflejada en la superficie pulida de una piedra cercana. Una figura solitaria, vestida de negro, con ojos profundos y pensativos que albergaban muchas cosas no dichas. Por un instante, su mente captó un pensamiento errático de un ala de hielo cercano, riendo con sus amigos. ¿Qué hacía un ala nocturna aquí? El pensamiento la hirió, pero lo ignoró. Había oído cosas peores, y probablemente volvería a oírlas. Pero no dejaría que la afectara, no hoy. Se colgó el bolso al hombro. Su peso le resultó familiar y reconfortante. Sus alas se desplegaron un instante antes de plegarse tras ella, y se quedó allí, contemplando de nuevo el parque. Por un instante, se permitió sentir la calma del lugar. El susurro de los árboles, el suave murmullo de las voces, el lejano aleteo en el fresco aire del atardecer. Lo resolveré, se dijo, fortaleciéndose silenciosamente. Encontraré mi lugar aquí. Solo necesito darle tiempo. Caminó, con pasos mesurados y silenciosos, hacia el imponente edificio de la academia. Los muros de piedra se alzaban ante ella, antiguos e imponentes, pero acogedores a su manera. Al acercarse a la entrada, sintió la familiar atracción del deber y el aprendizaje, la promesa del conocimiento esperando ser revelado. Y tal vez, solo tal vez, descubra algo más en el camino. Algo sobre sí misma y cómo conectar verdaderamente con los demás. La idea dibujó una leve sonrisa en su rostro mientras empujaba las puertas y entraba, con el suave eco de sus pasos resonando por los silenciosos pasillos de la academia. Moon Archer cruzó las majestuosas puertas dobles de la academia, envuelta por el suave silencio de los antiguos salones. El pasillo de la Academia de la Montaña de Jade se extendía ante la dragona, como un pasadizo a través de un mundo antiguo y oculto, construido de piedra y sombra, misterio y luz. Los altos muros, lisos y erosionados, estaban tallados en la oscura roca de la propia montaña. Vetas de cuarzo y mica brillaban tenuemente a la tenue y reluciente luz de los candelabros encantados que bordeaban el sendero. Los candelabros, forjados en bronce y decorados con intrincados patrones de alas y garras, proyectaban una cálida luz ámbar que danzaba sobre la piedra, proyectando sombras alargadas que se movían como si estuvieran vivas. En lo alto, el techo abovedado se curvaba con gracia, sostenido por columnas talladas que simulaban dragones en vuelo, con sus alas extendidas como puentes sobre los muros superiores. Cada dragón tenía una expresión distintiva. Algunos feroces, otros serenos, y algunos con un toque de tristeza en sus ojos de piedra. Los intrincados detalles, pulidos a lo largo de los siglos, les otorgaban una belleza solemne, como si hubieran presenciado a incontables generaciones de estudiantes de la academia, guardando el recuerdo de quienes caminaron por estos pasillos mucho tiempo atrás. Entre las columnas colgaban tapices antiguos, cada uno tejido con escenas de batallas, momentos de paz y dragones de todas las tribus reunidas. Los colores de los tapices se habían desvanecido con el paso de los años. Su vibrante original se había suavizado con los delicados tonos de zafiro, jade y amatista, pero los detalles se conservaban. Moon Archer se detuvo en uno, que representaba a un grupo de alas nocturnas mirando un cielo estrellado. Sus ojos reflejaban las constelaciones como si pudieran ver a través de la tela, hasta el mismísimo firmamento. Se preguntó si alguno de sus antepasados había contemplado alguna vez esos tapices con la misma serena admiración que ella sentía ahora. El aire era fresco y tranquilo, impregnado del tenue aroma terroso de la piedra y de los persistentes restos de libros, tinta y cera de las aulas esparcidas por la academia. De vez en cuando, el suave murmullo de voces provenía de tras puertas cerradas, mezclándose con el roce de garras sobre la piedra al moverse otros estudiantes por los pasillos. Sus voces resonaban en chapoteos apagados que se apagaban rápidamente, como si las propias paredes absorbieran su sonido, preservando un silencio que parecía casi sagrado. El suelo bajo sus garras estaba pulido por el paso de innumerables dragones, desgastado hasta adquirir un fino brillo que reflejaba la luz en suaves ondulaciones. A lo largo del pasillo, alcobas con pequeños bancos de piedra ofrecían rincones tranquilos donde los estudiantes podían sentarse a leer o simplemente descansar.
Los bancos estaban forrados con cojines de tonos apagados, suaves y acogedores, pero envejecidos, con un ligero desgaste en los bordes. Un símbolo de la historia de la academia, al igual que todo lo demás en este lugar atemporal. La mirada de Moon Watcher se deslizó hacia las ventanas a un lado del pasillo, altas y estrechas, con filigranas de hierro que trazaban delicados patrones alrededor del cristal. Enmarcaban fragmentos de la vista exterior. Acantilados escarpados que se hundían en valles envueltos en niebla, picos montañosos lejanos recortados contra un cielo pálido, y el ocasional destello de alas de dragones que pasaban volando, sus escamas reflejando la luz del sol por un breve y brillante instante. El cristal, teñido con un leve toque de escarcha, otorgaba al mundo exterior una cualidad onírica y etérea, como si la propia academia existiera en un reino separado, ajeno al mundo exterior. Mientras caminaba, la mirada de Moon Watcher se detuvo en detalles que antes había pasado por alto en su prisa e incertidumbre. Pequeños grabados en la base de las columnas donde los estudiantes anteriores habían rayado sus iniciales o símbolos que significaban solo para ellos. Los contornos más tenues de frescos descoloridos hace mucho tiempo que insinuaban historias que ella aún no conocía. E incluso los débiles y fantasmales susurros de conversaciones que habían tenido lugar en estos pasillos, grabados en su mente, como si los pensamientos de otras personas estuvieran entretejidos en la estructura misma de la academia. Dejó que sus garras se deslizaran por la pared un instante, sintiendo la textura áspera y fría de la piedra bajo su tacto, anclada en un lugar que la sentía a la vez abrumadora y extrañamente reconfortante. La academia era un santuario, un refugio para dragones que buscaban conocimiento y comprensión, y a pesar de su incertidumbre, sentía el peso de su historia envolviéndola como un manto protector. A medida que avanzaba por el pasillo, sintió que su ansiedad comenzaba a disminuir un poco, como si la propia academia le ofreciera una silenciosa seguridad. Una silenciosa promesa de que ella también tenía un lugar allí, entre sus sombras y misterios, su historia y sus infinitas posibilidades. Justo cuando estaba a punto de llegar a la puerta de su aula, un repentino estallido de color llenó su visión. Una pequeña y alegre Rainuin apareció rápidamente frente a ella, bloqueándole el paso con una sonrisa contagiosa. Moon Watcher parpadeó, volviendo su atención al presente al reconocer a la dragona. Kinkajou, murmuró, recordando su visita al memorial del día anterior. Había estado con Skiwin. Las escamas de Kinkajou variaban desde tonos verde lima hasta rosa brillante, sus colores casi brillaban en la habitación en penumbra. Vigilante de la luna. Hola. Kinkajou la saludó con una amplia sonrisa, con los ojos brillantes de emoción. Sabía que te volvería a ver. Ayer te veías tan misteriosa, pasando por aquí, como una sombra. O sea, ¿son todos los alas nocturnas así de misteriosos? Moon Watcher sintió una pequeña oleada de sorpresa ante el entusiasmo de Rainuin. La energía de Kinkajou era casi abrumadora, como si estuviera demasiado cerca del sol. Hola, Kinkajou, respondió en voz baja, con una leve sonrisa en los labios a su pesar. Yo, no quería ser misteriosa. ¿Solo, pensabas? Interrumpió Kinkajou, con un tono divertido. Ustedes, los Nightwings, siempre se ven tan serios, como si tuvieran todos los secretos del mundo escondidos en sus cabezas. Hizo una pausa, ladeando la cabeza con curiosidad. ¿Y tú? Moon Watcher dudó, sintiendo una punzada de culpa. Tenía secretos, más de los que nadie conocía. Supongo que, pienso demasiado, respondió con cautela, mirando al suelo. Qué aburrido, dijo Kinkajou, rebotando ligeramente sobre sus garras. Pensando todo el tiempo. Deberías hacer algo más interesante. Como quedar conmigo después de clase. Moon Watcher parpadeó, sorprendida por la invitación. No esperaba que alguien se acercara tan pronto, y mucho menos un dragón tan brillante y vivaz como Kinkajou. ¿Quedarme contigo? Repitió, como si probara las palabras. ¿Sí? Podríamos explorar las cuevas o visitar los jardines de flores del Rainuin. O quizás podríamos encontrar una habitación secreta que nadie más conozca. Apuesto a que eres bueno descubriendo secretos. Los ojos de Kinkajou brillaron con picardía, y sus escamas adquirieron un suave tono lavanda al considerar las posibilidades. Moon Watcher sintió una extraña calidez en el pecho. La emoción de Kinkajou era contagiosa, una energía vibrante que perforaba su habitual soledad silenciosa. Quizás no estaría tan mal tener una amiga. Eso suena bien, admitió, con la voz apenas por encima de un susurro. Me gustaría. El rostro de Kinkajou se iluminó, sus escamas brillaron con un rosa intenso. ¿Sí? Sabía que dirías que sí.
Y no te preocupes, me aseguraré de que te diviertas. No podrás pensar seriamente en Nidwin después de pasar tiempo conmigo. Una suave risa escapó de la Moon Watcher, sorprendiéndose a sí misma. ¿Es una promesa? Eso te lo garantiza Kinkajou, respondió Rainuin con un guiño. Retrocedió un paso, moviendo la cola juguetonamente. ¡Ay! Ya va a sonar la campana. No quiero que llegues tarde. Los Nidwings siempre son muy puntuales. Como si fuera una señal, sonó la campana. Su sonido claro y nítido resonó por los pasillos de piedra. Kinkajou se giró y saludó alegremente al observador de la luna. Nos vemos después de clase. No te desaparezcas, ¿de acuerdo? Moon Watcher asintió, con una leve sonrisa en sus labios, mientras observaba a Kinkajou correr por el pasillo. Sus escamas, una mezcla de cálidos colores que reflejaban su alegría desbordante. Al desaparecer Rainuin por la esquina, la sonrisa de Moon Watcher se transformó en una expresión pensativa. ¿De verdad podría ser amiga de alguien como ella? Se preguntó. Kinkajou era tan brillante, tan abierta. Todo lo que Moon Watcher no sentía. Y, sin embargo, algo en ella hacía que el mundo pareciera un poco menos pesado, un poco menos solitario. Con un suave suspiro, Moon Watcher se ajustó la mochila y se giró para entrar en su aula. Podía sentir los habituales susurros de pensamientos flotando a su alrededor provenientes de los demás estudiantes. Tenues murmullos de emoción, aburrimiento y preocupación. Pero esta vez, se sentía lista para afrontarlos de frente. Respiró hondo, fortaleciéndose en su determinación. Tal vez, solo tal vez, se permitiera confiar lo suficiente en alguien como para dejarlo entrar. Al cruzar la puerta, una sensación de calma la invadió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba completamente sola. Moon Watcher entró en el aula silenciosamente, recorriendo con la mirada las filas de pupitres. La luz del sol, procedente de las altas ventanas arqueadas, se filtraba, proyectando un suave resplandor polvoriento por la sala y creando charcos de luz en el suelo de piedra. El aula era una mezcla de arquitectura antigua y toques modernos. Pupitres pulidos dispuestos en filas ordenadas, y paredes cubiertas de estanterías de madera oscura llenas de pergaminos antiguos y libros encuadernados en cuero. El tenue olor a humedad de pergamino viejo flotaba en el aire, mezclándose con el aroma terroso de las montañas del exterior. Mientras estaba sentada allí, varios de sus compañeros la miraron, algunos por curiosidad, otros por interés pasajero, antes de volver a sus asuntos. Podía oír sus pensamientos filtrándose en su mente, incluso mientras intentaba bloquearlos. Me pregunto si podría leer la mente, como decían los rumores, se preguntó uno. ¿Siempre se viste así? Se preguntó otro. Moon Watcher intentó ignorarlos, hundiéndose aún más en su asiento, sacando su cuaderno y pluma y colocándolos frente a ella. El maestro es un dragón alto y majestuoso con escamas plateadas y anteojos en la punta del hocico. Golpea con su garra un libro abierto al comenzar. Hoy hablaremos de las epopeyas históricas del reinado de la reina glaciar, una era de guerra, gloria y tragedia poética. Moon Watcher intentó concentrarse, siguiendo con la mirada sus movimientos mientras leía en voz alta. Su voz profunda llenaba la sala con un ritmo melódico. Los demás estudiantes parecían algo interesados. Algunos tomaban notas, otros susurraban entre sí o escribían en sus propios cuadernos. Algunos incluso se pasaban notas y trataban de no ser descubiertos, intercambiando sonrisas pícaras cuando el profesor se daba la vuelta. Moon Watcher suspiró, apoyando la barbilla en su garra. Pero por mucho que lo intentara, Moon Watcher se distraía. ¿Por qué estoy aquí?, pensó, sintiendo una punzada de aburrimiento apoderándose de ella. Debería estar entrenando para algo, aprendiendo algo importante. Pero me siento como una extraña en mi propia vida. La voz de su maestra se convirtió en un zumbido distante, desvaneciéndose en el fondo de sus pensamientos mientras sus párpados se volvían más pesados. Esta batalla épica contra el ala de hielo, apenas registraba las palabras, con la mirada perdida y la mente divagando. El aula parecía desdibujarse a su alrededor, el ritmo constante de la voz de Izewin la arrullaba hasta el sueño, sus párpados se volvían más pesados con cada segundo que pasaba. Las palabras de la profesora se volvieron más bajas, apagadas, fundiéndose en un suave zumbido a medida que los párpados de Moon Watcher se volvían más pesados. Parpadeó, luchando contra la somnolencia que parecía apoderarse de ella como una manta cálida, pero su mente se hundió más, su visión se suavizó, hasta que finalmente cedió, con la cabeza ligeramente inclinada mientras se quedaba dormida. Una voz repentina la despertó, aguda y clara. Vigilante de la luna.
Levantó la vista y parpadeó rápidamente, tomándose un momento para fijarse. El profesor la miraba por encima de sus gafas, con una ceja levantada y un rastro de desaprobación en la mirada. Ya que pareces tan relajada, quizás quieras responder a esta pregunta. ¿Cuál era el objetivo principal de la campaña sureña de la Reina Glaciar? El corazón le dio un vuelco, y sus mejillas se sonrojaron bajo sus escamas oscuras. No tenía ni idea de cuál era la pregunta, pero su mente, siempre aguda y observadora, recompuso lo poco que había logrado captar antes. Bueno, la campaña del norte. Era una época de guerra, así que, respiró hondo y respondió. El objetivo principal era, asegurar el control del Ala de Hielo sobre los territorios del sur e impedir que tribus rivales los reclamaran. Ala de Hielo la miró fijamente y asintió lentamente. Muy bien, Moon Archer. Exactamente. Se concentró de nuevo en la lección, con la voz baja y serena una vez más. Suspiró aliviada, reclinándose en su asiento. Estuvo cerca. Pero al relajarse, algo le llamó la atención. Su mirada se posó en el cuaderno abierto sobre su escritorio y su respiración se aceleró. En algún momento de su breve siesta, había empezado a dibujar sin darse cuenta. Extendido por la página había un dibujo de ella misma con garabatos pulcros y definidos. Una figura oscura e inquietante, con una forma que se retorcía y curvaba como una sombra. La figura era, extraña, casi monstruosa, con líneas irregulares que formaban una silueta inquietante. Dos ojos inexpresivos y fijos la observaban desde el boceto, como si pudieran ver a través de ella. Sintió un escalofrío al observarla, incapaz de recordar por qué la había dibujado ni qué la había inspirado. Su mente se desvió hacia los sueños vagos y atormentadores que a veces tenía. Sombras y susurros, rostros a medio formar. ¿Tendría esto algo que ver con ellos? ¿Por qué dibujé esto? Se susurró a sí misma, con la garra suspendida sobre la página, reticente a tocar la imagen, como si ésta pudiera extenderse y arrastrarla a los oscuros pensamientos que la habían creado. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el fuerte timbre, que la devolvió a la realidad. Cerró rápidamente el cuaderno, presionando el inquietante dibujo entre las páginas, como si quisiera ocultarlo, enterrarlo de sí misma y de los demás. Mientras recogía sus cosas, echó un último vistazo a sus compañeros, que salían, riendo y charlando, como si nada hubiera pasado. Parecían tan despreocupados, tan ajenos a las sombras más oscuras que se cernían más allá de su mundo. Suspirando, metió su cuaderno en su mochila y se levantó de su asiento, echando un último vistazo al aula. Cuando Moon Watcher salió del aula, los murmullos de sus compañeros se apagaron, y el suave clic de sus garras en el suelo de piedra del pasillo llenó el silencio. Suspiró suavemente, la imagen perturbadora aún vívida en su mente, proyectando una tenue sombra sobre sus pensamientos. Pero antes de que pudiera pensar en ella demasiado tiempo, una familiar explosión de color y energía apareció ante ella. Moon Watcher. Cantó Kinkajou, con una brillante sonrisa extendiéndose por su rostro. Con un movimiento fluido y emocionado, la pequeña Rainuin la agarró de la pata, prácticamente rebotando en el sitio. Me alegro tanto de haberte encontrado. Vamos a mi dormitorio. Necesito cambiarme y recoger mis cosas. Será divertido, lo prometo. Moon Watcher sintió una tímida sonrisa asomándose a sus labios mientras se dejaba guiar por el pasillo. La diversión de Kinkajou fue como una cálida brisa que disipó la persistente inquietud de su extraño dibujo. Se permitió relajarse, controlando sus pensamientos, recordándose que Kinkajou, como todos los demás, desconocía su capacidad para leer la mente. Nadie debe saberlo, pensó, repitiendo una promesa silenciosa. Mientras caminaban por los tortuosos pasillos, Kinkajou la acribillaba a preguntas, con una curiosidad viva y sin filtros. ¿Por qué no te quedas en el dormitorio con nosotros? Es un poco pequeño, pero es divertidísimo. Moon Watcher dudó, sintiendo la mirada de Kinkajou sobre ella, esperando una respuesta. Oh, supongo que prefiero un poco más de espacio, respondió en voz baja, buscando las palabras adecuadas. Me da tiempo para pensar. Hora de pensar. PFFT. Eres demasiado seria, Moon Watcher. Kinkajou rió entre dientes, girando un poco al caminar. Sus brillantes escamas cambiaban de color con la emoción. Pero lo entiendo. A veces extraño mi pequeño rincón de la selva tropical. Pero la vida en el dormitorio tiene sus ventajas. Puedes ver a todos todo el tiempo. He conocido a tantos dragones pasando el rato por allí. Moon Watcher asintió, escuchando mientras Kinkajou seguía hablando.
Pasaron junto a un grupo de estudiantes que descansaban junto a una ventana, quienes levantaron la vista y saludaron a Kinkajou. Ella les devolvió el saludo vigorosamente, sonriendo a todos los que pasaban. Monwatcher se impresionó por su amabilidad informal y la facilidad con la que interactuaba con todos a su alrededor. ¿Qué te parece la ciudad?, preguntó Kinkajou, cambiando de tema sin dudarlo. Es diferente de la selva tropical, ¿verdad? ¿O de dónde vienes? Monwatcher eligió sus palabras con cuidado. Es hermoso. Diferente, pero hermoso. Me gusta cómo se ven las estrellas aquí. Era cierto. Había pasado muchas noches en su balcón, viendo cómo las estrellas iluminaban el vasto cielo sobre la ciudad de la noche. Pero la ciudad en sí, con su bullicio y su ruido incesante, parecía abrumadora. ¿En serio? Podría mirar las estrellas eternamente. Kinkajou suspiró soñadoramente, mirando por la ventana cercana mientras caminaban. Entonces, ¿tienes familia en casa? ¿Padres? ¿Hermanos? Monwatcher se tensó, con un dolor agudo en el pecho. Rara vez hablaba de su familia, pero algo en la inocencia de Kinkajou la impulsaba a proteger esa parte de sí misma aún más. Mis padres son comunes y corrientes, dijo, haciendo que la mentira sonara despreocupada. Viven lejos, solo dragones comunes y corrientes. Por favor, créeme, pensó mientras intentaba ocultar la culpa en su voz. Darkstalker, su padre, era todo menos común, y temía que algún día otros lo descubrieran. Kinkajou parecía ajeno a todo, sonriendo con cariño. ¡Qué tierno! Los padres normales deben ser increíbles. Los míos, bueno, se rió, digamos que no los veo a menudo. Pero bueno, para eso tengo amigos aquí. Apretó la pata de Monwatcher suavemente, como si intentara consolarla. Y ahora me tienes a mí, lo que significa que también tienes una pequeña familia aquí, ¿de acuerdo? Monwatcher sintió que se le ablandaba el corazón ante las palabras de Kinkajou, y una chispa de calidez floreció en su interior. Gracias, murmuró, y una sonrisa genuina finalmente iluminó su habitual expresión reservada. La amabilidad de Kinkajou era contagiosa, una luz que apaciguaba los temores ocultos de Monwatcher. Continuaron por los pasillos de la academia, con el parloteo de otros dragones y el chasquido de las garras sobre la piedra como fondo animado. Monwatcher se relajó, abriéndose poco a poco, aunque evitó cuidadosamente mencionar sus poderes o su verdadero origen. ¿Y tú qué? ¿Tienes algún talento especial?, preguntó Kinkajou, inclinando la cabeza mientras subían las escaleras hacia el dormitorio. Por ejemplo, ¿sabes cantar, bailar o quizás eres una poeta secreta? Monwatcher rió entre dientes, negando con la cabeza. No realmente, respondió, pensando en lo irónico que era tener un talento secreto. Supongo que soy buena observando cosas. Observando, escuchando. Algunos dragones dicen que puedo ser demasiado silenciosa. El silencio es bueno. Significa que eres reflexivo, dijo Kinkajou alegremente. Quizás algún día escribas todas tus observaciones y te conviertas en un escritor famoso. Por cierto, me encantaría leer tu libro. Monwatcher levantó una ceja. ¿Te gustaría? Claro. Kinkajou sonrió con sorna, dándole un codazo juguetón. ¿Quién no querría saber qué pasa por esa mente misteriosa y reflexiva tuya? El parque de la Academia Montaña de Jade se extendía bajo las amplias y protectoras sombras de los picos circundantes, una isla de verde tranquilidad enclavada entre piedras y rocas. Senderos de piedra lisa y pálida serpenteaban entre la exuberante hierba, más verde y suave que en cualquier otro lugar, cuidada con magia y esmero para crear un remanso de singular belleza. Altos árboles, algunos adornados con fragantes flores, otros con frutos cuyos colores cambiaban con la luz moteada, proyectaban una fresca sombra sobre acogedores rincones. Bancos y lisas losas de piedra se extendían por todas partes, invitando a los estudiantes a sentarse, estudiar o simplemente observar el mundo pasar. Pequeños brotes de flores silvestres bordeaban los senderos, salpicando la vegetación con destellos dorados, morados y carmesí. Cada pétalo captaba la luz del sol y brillaba con una suave calidez. Pequeños estanques, con alas de libélula y cristalinos, reflejaban el cielo y los árboles, cuya superficie se veía ocasionalmente interrumpida por el destello de los peces koi que planeaban justo debajo. Los estudiantes recorrían el parque en grupos murmurando o solos, absortos en sus pensamientos, pero siempre parecían percibir la paz que el parque les brindaba. Era un lugar para anclarse, un refugio de los rigores y el bullicio de la academia. Un sutil zumbido de magia se entrelazaba con las plantas y la tierra, otorgando al aire una calma casi tangible.
Incluso Moon Watcher, siempre tan sensible a los pensamientos que la rodeaban, encontraba más fácil relajarse en este espacio donde su mente estaba casi en silencio. Al final del parque, el sendero se bifurcaba hacia el dormitorio femenino, un edificio elegante y práctico a la vez. Diseñado para integrarse a la perfección con los contornos naturales de la montaña, el dormitorio se alzaba como una gema tallada, con su fachada adornada con tallas de dragones de todas las tribus. Antiguos símbolos del ala nocturna se extendían en espiral por las paredes, mezclándose con los motivos florales del ala lluvia y los patrones de las sinuosas dunas de arena del ala arena. Unas enredaderas trepaban por un lateral, con delicadas flores que brillaban tenuemente en el crepúsculo, proyectando suaves tonos rosa y lavanda sobre la piedra. Al acercarse Moon Watcher y Kinkaho a la entrada, un par de pesadas puertas de madera oscura y pulida se abrieron, revelando el majestuoso interior del dormitorio. Dentro, el aire era fresco y traía un suave y relajante aroma a pergamino, tinta y algo floral, quizás una mezcla de perfume Rainwing. El vestíbulo estaba decorado con cristales de tenue brillo, colocados en apliques a lo largo de las paredes, que proyectaban una luz cálida y acogedora. Tapices que representaban eventos históricos y dragones famosos colgaban de los altos muros arqueados, con sus imágenes tejidas detalladas en tonos que cambiaban según la perspectiva del observador. El dormitorio principal era amplio y abierto, lleno de cómodos asientos donde los estudiantes podían relajarse, estudiar o reunirse para socializar. Cojines de todos los colores imaginables yacían dispersos en bancos bajos, y estanterías cubrían las paredes, llenas de novelas, textos históricos y poemarios de todas las tribus. Una gran escalera de caracol ascendía en espiral, con barandillas talladas que simulaban las colas entrelazadas de un dragón, y conducía a los pisos superiores, donde se ubicaban los dormitorios. Kinkaho guió a Moon Watcher por el pasillo y escaleras arriba, con sus escamas Rainwing brillando de emoción mientras charlaba sobre las pequeñas peculiaridades del dormitorio. Los pisos superiores tenían pasillos más estrechos con puertas que conducían a cada habitación. Los nombres de los estudiantes estaban grabados en pequeñas placas cerca de cada puerta, y las decoraciones insinuaban la presencia del dragón en su interior. Pósteres, plantas o pequeñas piedras de colores traídas de casa. «Aquí estamos», anunció Kinkaho, deteniéndose frente a su puerta, que tenía un colorido mosaico de hojas y flores de la selva alrededor de su nombre. Empujó la puerta, revelando una acogedora habitación llena de colores brillantes y eclécticos. Del techo colgaban plantas en macetas, con hojas y flores colgantes que hacían que la habitación pareciera un trocito de la selva tropical. Su cama estaba cubierta con una colcha de retazos, cada cuadrado cosido con tela de las tiendas de telas Rainwing. Baratijas, pequeñas figuras pintadas a mano y piedras de colores estaban esparcidas por sus estantes, cada una un pequeño trocito de hogar. Moon Watcher se detuvo en la puerta del dormitorio Kinkaho, un poco indecisa para entrar. Rainwing simplemente rió de su vacilación, encogiéndose de hombros con su estilo tranquilo y alegre, como si no entendiera por qué Moon Watcher se mostraba tan reservada. «Como quieras», dijo con voz alegre, deslizándose por la puerta con un rápido gesto. Moon Watcher respiró hondo y dejó que su mirada se elevara, estudiando el techo tallado con sus tenues grabados de alas y estrellas, indicios de magia antigua entretejidos en cada patrón. El silencio, roto solo por los susurros lejanos de otros estudiantes que pasaban por el edificio, la envolvió como una suave manta. Dejó vagar sus pensamientos, reflexionando sobre la incertidumbre que aún le asaltaba esta nueva vida en la academia, preguntándose si alguna vez se sentiría cómoda o haría amigos allí. Podría acostumbrarme a este silencio, pensó, aunque el tenue susurro de pensamientos al otro lado de los muros de piedra le recordaba que nunca podría bloquearlo por completo. Pero aquí, en este pasillo silencioso y en sombras, se sentía al menos un poco más ella misma. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos. Sobresaltada, miró por el pasillo y vio dos figuras acercándose. Un ala de hielo alto, de color azul plateado, con una expresión aguda y distante, y un ala de arena color arena con ojos brillantes y curiosos. El primero, Invierno, se movía con una gracia fluida, casi depredadora, recorriendo la habitación con la mirada como si evaluara todo lo que veía. El ala de arena, Ghibli, saltó junto a él. Su rostro se iluminó al verla. Moon Watcher sintió que el corazón le daba un vuelco. No estaba acostumbrada a una atención tan directa, sobre todo de dragones que parecían tener tanta confianza en sí mismos. Los observó en silencio mientras se acercaban, sin saber si apartar la mirada o decir algo.
El ala de arena, Ghibli, fue el primero en notarla y esbozó una amplia y amistosa sonrisa. «Oye, ¿eres Moon Watcher?», preguntó con un tono cálido y franco. «Kinkajou te mencionó ayer». Moon Watcher asintió, sonriendo tímidamente. «Sí, soy yo, la conocí ayer». Ghibli rió entre dientes, con los ojos brillantes de una calidez contagiosa. Es como Kinkajou, haciendo nuevos amigos donde quiera que va. Es difícil resistirse, ¿verdad? Se inclinó un poco más cerca, como si le contara un secreto. Créeme, todos estamos aquí por ella. Supongo que estás esperando a Kinkajou. Moon Watcher asintió, sintiéndose un poco tímida bajo su mirada amistosa. Sí, está, adentro, respondió en voz baja, señalando con la cabeza la puerta que tenía detrás. Esbozó una leve sonrisa, aunque su mirada se posó en Winter, quien la observaba con su habitual mirada fría y evaluadora. Se preguntó qué estaría pensando. A menudo parecía guardar sus pensamientos tras un muro de hielo. Winter inclinó la cabeza. Su voz era educada pero reservada. Supongo que Kinkajou te arrastró en una de sus aventuras espontáneas, ¿no? Ghibli sonrió con sorna, dándole otro codazo a Winter. Oh, vamos, admítelo, tú también la encuentras graciosa. No todos tienen que ser tan serios como tú todo el tiempo. Le guiñó un ojo conspirador al observador de la luna, con los ojos brillantes de picardía. Además, ¿cómo pudiste resistirte a los encantos de Kinkajou? Moon Watcher reprimió una risita, asintiendo. Algo así, respondió, mirándolas a ambas. Sus personalidades contrastantes eran impactantes. Winter, toda disciplina y precisión, y Ghibli, un torbellino de humor y calidez. Se sentía como si estuviera entre el fuego y el hielo. ¿Qué tal la academia?, preguntó Ghibli, atrayendo su atención hacia él. Su actitud relajada y su encanto natural parecieron llenar el pasillo de una calidez que hizo que el observador de la luna se relajara, al menos un poco. Es diferente, admitió. Todavía me estoy acostumbrando. Es mucho que asimilar. Eligió sus palabras con cuidado, sin saber cuánto quería revelarle a este amigable Sanduin de mirada hambrienta. Lo entiendo, asintió Ghibli, comprensiva. Sentí lo mismo cuando llegué aquí. Tantos dragones de diferentes tribus, todas estas nuevas reglas y expectativas. Pero te acostumbrarás. Y además, tienes a Kinkajou para ayudarte a orientarte. Le dedicó una sonrisa tranquilizadora. La voz de Winter interrumpió, con un tono frío y observador. Es raro ver un ala nocturna por aquí. Supongo que tienen costumbres diferentes, ¿no? Moon Watcher se removió incómoda, pero mantuvo un tono cortés. Sí, no es a lo que estoy acostumbrada. No dio más detalles, sintiendo el peso de su mirada sobre ella, como si intentara sonsacarle secretos con su mirada gélida. ¿Podría sentir que ocultaba algo? Intentó calmarse, concentrándose en el tenue murmullo de voces en la academia en lugar de en sus propios pensamientos. No estaba acostumbrada a estar tan cerca de dragones de su edad, y mucho menos a hablar con tanta franqueza. Era extraño, emocionante y aterrador a la vez. En ese momento, la puerta se abrió con un crujido y asomó el rostro radiante de Kinkajou, cuyas escamas se tiñeron de un rosa intenso al ver al trío. «Oh, Luna. Perdón por hacerte esperar», gorjeó, dando saltos con una energía alegre que llenó el pasillo. Hizo una pausa, mirando a Winter y Ghibli con una sonrisa. «Miren esto. Mi pequeño comité de bienvenida. ¿No es perfecto?». Les sonrió como si fuera lo más natural del mundo que todos estuvieran allí juntos. Moon Watcher siguió a sus nuevos camaradas al salir de los dormitorios, sintiendo una extraña mezcla de curiosidad e incertidumbre. La cálida luz del sol se filtraba desde las cimas de las montañas, proyectando un resplandor dorado sobre los terrenos de la academia. El sendero que conducía de los dormitorios al patio central estaba sembrado de plantas con flores y pequeños amuletos mágicos, que vibraban silenciosamente con energía ancestral, destinados a proteger y embellecer la zona. Moon Watcher descubrió que su mirada vagaba entre los brillantes amuletos y las vibrantes flores silvestres que se mecían suavemente con la brisa, cuyos pétalos eran una explosión de color contra las montañas verde jade. Kinkajou saltó hacia adelante, sus escamas adquiriendo un suave tono lavanda al girarse para encarar al grupo. ¿Y bien? Moon Watcher, ¿ya has ido a la cafetería? Es tan acogedora. Tienen el mejor té especiado y los mejores pasteles. Ah, y los muffins de arándanos están increíbles. Moon Watcher negó con la cabeza, sonriendo levemente ante el entusiasmo de Kinkajou. No, aún no he estado. Es solo mi segundo día aquí.
Ghibli rió entre dientes, captando su mirada y caminando a su lado. Bueno, supongo que eso nos convierte en tus guías oficiales de la academia. Y no te preocupes, Kinkajou tiene buen olfato para cualquier cosa sabrosa en un radio de 8 kilómetros. Kinkajou arrugó la cara fingiendo ofensa. Oye, solo quiero asegurarme de que Moon Watcher disfrute al máximo de la montaña de Jade. Miró a Moon Watcher con un brillo juguetón en los ojos. Además, querrás conocer los mejores lugares para relajarte. Y si alguna vez te sientes un poco decaído, la cafetería es como un refugio. Es casi mágico lo relajante que es. La mente de Moon Watcher divagaba mientras Kinkajou hablaba, su mirada recorriendo el patio donde estudiantes de diferentes tribus se mezclaban en pequeños grupos, charlando y riendo. Era extraño ver tantas clases de dragones juntos con tanta libertad, sin sospechas ni desconfianza. Su madre siempre había hablado con cautela sobre otras tribus, pero aquí, todos parecían tranquilos. Se preguntó, no por primera vez, si realmente pertenecía allí, entre tantos dragones con vidas tan distintas. ¿En qué estás pensando, Moon Watcher? Preguntó Ghibli, sacándola de sus pensamientos. Sus ojos ámbar la miraron con suave curiosidad, como si percibiera el remolino de emociones bajo su serenidad. Creo, dudó, buscando las palabras adecuadas. No es lo que esperaba. Supongo que todavía me estoy acostumbrando. Le dedicó una débil sonrisa, esperando que no indagara demasiado. Prefería evitar hablar de su pasado, y mucho menos de sus secretos. ¿Otro bueno u otro abrumador? Insistió Ghibli, con un dejo de preocupación en su tono. Lo pensó, observando el viento agitar los árboles cercanos. Quizás ambos, respondió en voz baja. Pero creo que, es una buena distinción. Winter, que caminaba un poco más adelante, miró por encima de su hombro. Sus gélidos ojos azules eran fríos, evaluadores, como si intentara ver a través de ella. Esto podría ser demasiado para asimilar, dijo simplemente. Sobre todo si estás acostumbrada a estar aislada. Había algo tácito en su voz, tal vez una experiencia compartida. Moon Watcher sintió un atisbo de conexión con él, una comprensión de los muros de contención que ambos parecían tener. Ghibli, por otro lado, le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Bueno, no te preocupes. Aquí estamos bastante tranquilos, al menos la mayoría. Le lanzó una mirada juguetona a Winter, quien simplemente puso los ojos en blanco. Al acercarse a la cafetería, situada al borde del patio bajo un árbol extenso y florido, los pensamientos de Moon Watcher se dirigieron a su madre, a sus secretos y al constante murmullo de pensamientos que la rodeaban. Allí, con la alegre charla de Kinkajou y la calidez de Ghibli, experimentó una sensación casi desconocida. La oportunidad de encajar, de encontrar su lugar. Pero se preguntaba si alguna vez podría ser ella misma, o si su don, su maldición, pensaba a veces, la mantendría siempre apartada. Kinkajou interrumpió sus pensamientos con un codazo, con los ojos brillantes. ¿Te gustan las bebidas dulces o algo más picante? El té picante es mi favorito, pero también tengo debilidad por todo lo que lleve caramelo. Quizás pruebe un té, dijo Moon Watcher con una leve sonrisa, agradecida por la distracción. Todavía no sé qué me gustaría. Oh, entonces te espera una sorpresa. Kinkajou sonrió radiante, sus escamas adquiriendo un cálido tono rosa. Este lugar es famoso por experimentar con sabores. Y ni me hables de los rollos de canela. Winter suspiró suavemente, pero no parecía especialmente molesto. En cambio, simplemente se encogió de hombros. Siempre y cuando no le pongan azúcar al café. Ghibli rió, sacudiendo la cabeza. Invierno, algún día te haremos probar algo que no sea simple ni amargo. Algún día. Entraron en la tienda, y Moon Watcher se empapó de la acogedora y rústica decoración. Estantes de madera llenos de frascos de especias, suaves almohadas esparcidas en bancos bajos y el tranquilo murmullo de las conversaciones. Kinkajou inmediatamente comenzó a explicarle las opciones del menú, con la voz rebosante de emoción mientras señalaba sus favoritos. Moon Watcher miró a sus compañeros, sintiendo una calidez inesperada. Por una vez, se permitió relajarse, escuchando sus voces sin dejarse llevar por sus pensamientos. El grupo se sentó alrededor de una mesa baja y redonda en la esquina del café, escondida por una ventana que daba al patio. El café era cálido y acogedor, el aroma a té especiado y pasteles flotaba en el aire, y el tenue sonido de una música suave y melódica provenía de un rincón apartado. Kinkajou se sentó junto a Moon Watcher, sus escamas adquiriendo un suave tono rosa mientras enumeraba con entusiasmo todos sus platos favoritos del menú.
Winter se sentó justo frente a Moon Watcher, su mirada fría y penetrante abarcaba todo lo que había en la habitación, mientras que Ghibli encontró un asiento junto a Winter. Sus ojos dorados brillaban de curiosidad. Bueno, ¡Ya está! el té especiado es imprescindible, y sin duda necesitamos unos rollos de canela. Están deliciosos. Vio Kinkajou, prácticamente rebotando en su asiento. Ghibli sonrió, tamborileando con sus garras sobre la mesa. Y quizá probemos algo nuevo también. ¿Qué te parece, Moon Watcher? ¿Te sientes aventurero? Moon Watcher dudó, mirando el menú como si contuviera todas sus dudas. Bueno, supongo que un té especiado suena bien, dijo en voz baja, con una leve sonrisa. Era extraño estar rodeada de tanta calidez y alegría. Estaba acostumbrada a la tranquila soledad, a mantenerse segura y distante, pero aquí se sentía casi lo suficientemente segura como para bajar la guardia, solo un poco. Créeme, te encantará. Los ojos de Kinkajou brillaron mientras pedía una ronda de té especiado y bollos de canela para la mesa, además de algunas otras delicias para ellos. El grupo conversaba tranquilamente mientras esperaban su pedido. El murmullo de risas y charlas a su alrededor creaba un ambiente agradable. Ghibli, siempre hablador, se inclinó hacia adelante, con la atención fija en el Moon Watcher con cálido interés. Entonces, Moon Watcher, comenzó con un tono amistoso y relajado, ¿dónde creciste? Bueno, sé que los alas nocturnas son bastante misteriosos. Eres del reino de la noche, ¿verdad? Moon Watcher se tensó ligeramente, sintiendo una familiar punzada de ansiedad en el pecho. Siempre había sido cuidadosa con lo que compartía, con mantener en secreto sus verdaderos orígenes y a sus padres. Pero la mirada de Ghibli no la juzgaba, solo mostraba genuino interés. Sí, respondió, eligiendo las palabras con cuidado. En realidad, no crecí rodeada de dragones diferentes. Mis padres preferían una vida más tranquila. La mirada de Winter se agudizó, aunque su expresión permaneció tan estoica como siempre. ¿Más tranquilo? Repitió, con un tono más curioso que escéptico. No es precisamente raro entre los alas nocturnas. Pero, ¿te pareció bien? Moon Watcher bajó la mirada, rozando el borde de su taza de té con las garras. La verdad era compleja, enredada en recuerdos de soledad y secretismo. Fue diferente, admitió en voz baja. Pasé mucho tiempo observando. Leyendo. Supongo que me he acostumbrado. Ghibli ladeó la cabeza, pensativo. Lo entiendo, dijo en voz baja. A veces el silencio reconforta. Pero me alegra que estés aquí, Moon Watcher. La academia puede sentirse como familia. Ya no tienes que estar solo. Sintió una oleada de calidez ante sus palabras, un alivio inesperado. Había pasado tanto tiempo ocultando su capacidad de leer la mente, aislándose de los demás, temerosa de lo que pensaran o sintieran si lo supieran. Pero aquí, entre dragones que no la indagaban ni juzgaban, se sentía casi normal. Kinkajou rompió el momento con una sonrisa radiante, sus escamas adquiriendo un alegre tono verde. Y bien, Winter, ¿qué hay de ti? ¿Cómo llegaste a la academia? Winter cruzó los brazos sobre el pecho y se recostó en la silla con un suspiro. Mi familia insistió, respondió con voz serena, aunque con un dejo de decepción en la voz. Quieren que aprenda diplomacia y que haga contactos. Puso los ojos en blanco, lo que provocó la risa de Ghibli. Parece que te conocen demasiado bien, bromeó Ghibli, dándole un codazo a Winter. Pero oye, nos alegra que estés aquí, aunque estés aquí contra tu voluntad. Winter lo miró de reojo, pero no parecía realmente molesto. Digamos que no tuve muchas opciones. Mi hermano es el favorito, quien debería continuar el legado familiar. Y aquí estoy yo, aprendiendo sobre rollos de canela y té especiado. Miró su taza como si fuera un objeto extraño. Moon Watcher observó a Winter en silencio, percibiendo una inesperada soledad en él, un aislamiento que le resultaba familiar. Llevaba su fría actitud como una armadura, igual que ella. En cierto modo, lo comprendía, aunque dudaba que lo admitiera alguna vez. Llegaron las bebidas y los pasteles, y Kinkajou no tardó en agarrar un rollo de canela. Sus escamas brillaron al morderlo. Oh, esta es la mejor parte de la academia. Declaró con un suspiro de satisfacción. Comida, amigos, y sin padres diciéndote qué hacer. Ghibli rió mientras sorbía su té. No puedo discutir eso. Además, ¿a quién no le gustaría estar rodeado de dragones adorables como nosotros? Moon Watcher se volvió hacia Ghibli, queriendo cambiar de tema. ¿Y tú, Ghibli? ¿De dónde eres? El rostro de Ghibli se iluminó. El reino de la arena. Es seco, hace calor y griega.
Bueno, digamos que necesitas aprender a cuidar tus cosas. Rió entre dientes, mirando a los demás. Crecí en una familia donde sobrevivir significaba ser inteligente. Pero tuve suerte. Conocí dragones que me dieron una oportunidad, y aquí estoy. Su mirada se suavizó al mirar a Moonwatcher. Por eso siempre digo que la academia es un milagro. ¿Diferentes dragones bajo un mismo techo? Es inaudito. Las escamas de Kinkajou se tornaron de un cálido rosa al intervenir. Y por eso debemos aprovecharlo al máximo. Entonces, Moonwatcher, ¿tienes algún pasatiempo favorito? ¿Algo completamente inesperado que quieras compartir? Moonwatcher pensó un momento y luego admitió con una risita tímida. Me gusta escuchar historias. Es una buena forma de evadirse. Hizo una pausa, dándose cuenta de que no quería compartir la pesadez que conllevaba su don, el constante zumbido de pensamientos que tenía que ignorar. En cambio, se encogió de hombros y añadió. A veces la vida se vuelve demasiado seria. Ghibli sonrió con suficiencia. Estoy totalmente de acuerdo. Una buena historia puede cambiarte el día por completo. Quizás deberíamos buscarte un rollo de comedia, intervino Kinkajou con los ojos brillantes. La biblioteca está llena. Tendremos que echarle un vistazo después de clase. La conversación fluyó con naturalidad después de eso, y cada dragón compartió pequeños detalles de su vida. Kinkajou contó una historia muy animada sobre cómo se había colado en los jardines del Palacio Rainuin siendo una cría y se había disfrazado para recoger las frutas más dulces. Sus impresiones de la realeza Rainuin hicieron reír a los demás, incluso a Winter, quien intentó, sin éxito, mantener la cara seria. Negó con la cabeza, murmurando algo sobre las travesuras de Rainuin. Bueno, ahora que ya nos sacamos eso de encima, dijo Ghibli con una sonrisa, rompiendo el cómodo silencio, brindemos por un nuevo comienzo. Levantó su taza de té con un gesto, instando a los demás a hacer lo mismo. Por nuevos amigos, agregó Kinkajou, sus escamas brillando en tonos cálidos de rosa y dorado. La observadora de la luna levantó su taza y una suave sonrisa apareció en su rostro mientras repetía, por los nuevos amigos. Mientras sus copas chocaban, ella miró hacia el cielo nocturno, sintiendo la luz distante de las estrellas iluminándolas, y por un momento la carga que llevaba pareció un poco más liviana. 10 de mayo de 5012. La ciudad de las estrellas, antaño un faro de reluciente belleza en el reino de Nigduin, ahora yace en ruinas, en un estado inquietante. Las sombras se ciernen sobre tejados destrozados y torres derruidas, vestigios de brutales batallas que se libraron hace apenas unos días. Las calles antes bullían de vida, pero ahora están plagadas de los ecos de la guerra. Armas rotas, banderas andrajosas y tierra quemada donde antes florecían verdes parques. Una tenue neblina se cierne sobre la ciudad, teñida de incendios lejanos y el persistente olor a pólvora y humo. Las fuerzas rebeldes han tomado la ciudad, y sus banderas yacen entre los escombros. Estos soldados están fuertemente armados, con rifles extranjeros al hombro y bandoleras cruzadas al pecho como cinturones. Cada arma es foránea en estas tierras, reluciendo con la marca de la artesanía extranjera. Han transformado el paisaje tanto en espíritu como en forma, dejando a los civiles como fantasmas que revolotean en la periferia o como recuerdos que acechan el silencio. En un callejón, Black descansa apoyado en un muro de piedra agrietado. Su rostro está cubierto de tierra, con el agotamiento grabado en cada línea. Su uniforme, antes negro impecable, ahora está opacado por el polvo y los escombros del conflicto constante. Da una calada a su cigarrillo. La brasa brilla tenuemente contra el crepúsculo, una pequeña chispa contra los escombros de la ciudad. Su mirada es distante, contemplando las torres destrozadas, los restos de estatuas caídas y las ventanas abiertas de edificios silenciosos. Junto a él, su amigo Rai sonríe y gesticula animadamente, con una voz llena de alegría que parece casi fuera de lugar en medio de la destrucción. ¿Puedes creer que de verdad lo hicimos? Pregunta Rai alegremente, con la voz lo suficientemente alta como para romper el silencio, pero lo suficientemente baja como para respetar la gravedad del entorno. Su rostro, aunque cubierto de tierra como el de Black, conserva el brillo de la victoria. Creo que es un maldito milagro. Hace apenas una semana nos estaban lloviendo fuego del infierno, y ahora somos los dueños de todo este maldito pueblo. Y yo que pensaba que estaríamos bebiendo en algún callejón de Silverport, contando nuestras míseras ganancias. Black da una calada larga y lenta a su cigarrillo, dejando que el humo le llene los pulmones antes de exhalarlo, viéndolo desaparecer en el aire fresco. Explosiones a lo lejos rompen el silencio, como truenos en un campo de batalla mucho después de que la tormenta haya pasado.
Mira a su amigo, deseando sentir la misma emoción, pero solo puede asentir con cansancio. ¿De verdad ganamos? Piensa, mientras su mirada vaga por la calle llena de escombros. ¿O simplemente sobrevivimos? Siente el peso del rifle colgado al hombro, un incómodo recordatorio de su papel en todo esto. El arma alienígena le resulta extraña en muchos sentidos, y por un instante se pregunta cuántas batallas más tendrá que librar antes de que encuentren la paz. Vamos, Black, dijo Ray con una sonrisa burlona, dándole una palmada en el hombro. Pareces un fantasma. Es hora de vivir un poco. Puede que las estrellas estén medio destruidas, pero las liberamos. Black esboza una pequeña sonrisa forzada, más por respeto al optimismo de su amigo que por pura diversión. Tira la colilla al suelo, aplastándola entre sus pies, y se incorpora. Otra explosión suena a lo lejos, un golpe sordo que hace temblar el suelo bajo sus pies. Ray no se inmuta, está acostumbrado, pero la mirada de Black se endurece al mirar en dirección a la explosión. Black y Ray caminan por las calles destrozadas de Stars, serpenteando entre los escombros y los restos retorcidos. El aire es denso, con olor a humo, ceniza y algo mohoso, un amargo recordatorio de los innumerables incendios que han asolado la ciudad. Cada paso resuena sordamente en los muros destrozados, y sus sombras se extienden bajo el cielo rojizo, como fantasmas que caminan entre el fantasma de lo que una vez fue una ciudad orgullosa y bulliciosa. Caminan uno al lado del otro, sus botas crujiendo sobre cristales rotos y escombros, pero sus pasos se ralentizan al acercarse al poste de azotes. El alto marco de madera, medio quemado, aún se alza en una de las plazas del pueblo. La sangre mancha el suelo bajo él, manchas oscuras salpicadas en crueles arcos. Atada al poste astillado, la frágil figura tiembla, un severo recordatorio de la nueva justicia que los rebeldes ahora imparten a los disidentes o presuntos espías. Ray aparta la mirada, su sonrisa burlona se desvanece en el silencio, con la mirada en cualquier lugar menos en la escena ante ellos. Black, sin embargo, no puede apartar la mirada. Su mirada recorre los moretones y cortes en la espalda del prisionero, con los hombros encorvados por la derrota. Traga saliva con dificultad, apretando la mandíbula, sintiendo la familiar punzada del arrepentimiento carcomiéndolo. La alegría de Ray se desvanece. Mira el poste, luego aparta la mirada rápidamente, apretando la mandíbula. No lo mires, Black, murmura, con voz apenas audible. Se hace a un lado, evitando la vista, prefiriendo mirar a otro lado. Maldita sea, Black, sigamos adelante. Pero Black no aparta la mirada. Mira fijamente el pilar, con el rostro endurecido y un nudo de amargura formándose en su pecho. ¿De verdad vinimos aquí a liberar a esta gente? Se pregunta con el rifle en la mano. ¿O a dejarlos marcados de una forma que no podremos sanar? Siguen caminando, dejando atrás la escena, pero un tenso silencio los separa. Al girar por una calle que conduce a un parque en ruinas, Black aminora el paso. Se detiene al borde de un enorme agujero excavado en el suelo. Cuerpos, con sus formas enredadas y ocultas, yacen amontonados en el interior. Un olor rancio se eleva, denso en el aire, oprimiéndolo. El parque ahora no es más que un cementerio, devastado y reducido a una fosa profunda. Black observa el agujero, cuyas profundidades se tragan las esperanzas y las vidas de innumerables ciudadanos. Los cuerpos están dispersos en su interior, abandonados descuidadamente en la prisa de la batalla, despojados de la dignidad que una vez tuvieron. Dios, susurra Ray, con voz suave mientras mira el pozo antes de darse la vuelta. No pensé que llegaría a esto. A Black se le encoge el corazón. Siente el dolor que lo recorre, la asquerosa certeza de que fueron parte de la destrucción, de que ayudaron a crear esta devastación. Traga saliva, conteniendo la bilis que le sube a la garganta. Se supone que somos héroes, liberando la ciudad. No convirtiéndola en un cementerio. Si esto es victoria, sabe a ceniza, piensa, mientras la desesperación se apodera de su mente, helándolo más que cualquier batalla. Siguen caminando, el silencio se hace más denso, y al acercarse a la plaza del pueblo, ven a un pequeño grupo de rebeldes descargando cajas de un camión. En el centro de todo, se encuentra el general, con su uniforme inmaculado y su porte tan orgulloso y autoritario como siempre, observando con suficiencia la confiscación de las cajas marcadas con el emblema de la capital, la noche. Suministros destinados a la gente de las estrellas. Sus hombres abren las cajas, sacando mantas, medicinas, comida. Todo lo necesario para mantener con vida a los supervivientes de la ciudad. El rostro de Black se endurece al comprender lo que está viendo. El general y sus hombres confiscando la ayuda que legítimamente pertenece al pueblo.
Black aprieta los puños, rechinando los dientes mientras la ira lo invade. Observa cómo el general y sus hombres toman los suministros destinados a la gente de Star, observando cómo la traición se manifiesta en las necesidades humanas más básicas. Esto no está bien, murmura, lo suficientemente alto como para que Ray lo oiga, con la voz temblorosa por la rabia contenida. Morirán sin esto. Son solo civiles. Ray lo jala hacia adelante, con expresión tensa. No malgastes tu aliento, dice, con un tono de resignación silenciosa. ¿Crees que le importa? Nos dejaría allí si le conviniera. A veces, Ray, dice Black con voz grave, parece que solo luchamos por retomar el mismo manto que una vez despreciamos. Señala las cajas, al general, las ruinas humeantes de las estrellas, todos los símbolos de la victoria que le amargan la lengua. Ray se remueve incómodo, pero no discute, sino que apura el paso para pasar sin mirar atrás. Black se detiene un momento, con la mirada fija en el general, quien se gira para esbozar una sonrisa triunfal y alza la mano en un saludo silencioso. El deber llama, murmuró, señalando a su comandante, un general que lo esperaba con ojos severos y vigilantes. Black asintió en silencio, viendo irse a su amigo, y la visión lo dejó con un extraño vacío que no podía explicar. Metió las manos en los bolsillos mientras caminaba, con la mirada fija en las calles llenas de escombros. El silencio de la soledad lo oprimía, mezclándose con el peso de su decepción. Cada ventana rota, cada pared derrumbada parecía repetir la misma pregunta. ¿Así es la libertad? Sumido en sus pensamientos, apenas se dio cuenta de a dónde iba hasta que su mirada se posó en una pequeña figura sentada a la sombra de un muro medio derruido. Llevaba el hombro izquierdo vendado y un vestido azul suave y desgastado que reflejaba la luz del atardecer en ondas descoloridas. Contemplaba el horizonte en ruinas de la ciudad de las estrellas con una tristeza que parecía reflejar la de Black. La observó mientras su mirada se deslizaba sobre las ruinas, con las alas ligeramente caídas por un dolor cansado que ni siquiera la distancia podía ocultar. Al verlo, se estremeció, agitando nerviosamente las alas como si estuviera a punto de alzar el vuelo. Retrocedió un paso, con la incertidumbre reflejada en sus ojos. Pero Black alzó una garra, con movimientos lentos y discretos. Por favor, dijo en voz baja. No quería asustarte. Bueno, supongo que no soy mejor que cualquier otro soldado, pero no te haré daño. Lo prometo. Ella dudó, su mirada yendo y viniendo entre su rostro y el camino a sus espaldas, lista para correr. Pero algo en su tono pareció conmoverla, y se detuvo, dejando que sus alas se relajaran un poco. Black bajó la mirada, tímido e inseguro, sus garras arañando distraídamente el polvo mientras buscaba las palabras adecuadas. Es difícil, ¿no? Dijo en voz baja, con una voz apenas superior a un susurro. Ella asintió, con una sombra de melancolía en el rostro. Es más que difícil, respondió con voz suave, con una tristeza que parecía reflejar el dolor de la ciudad. Suspiró, volviendo la mirada a los edificios derruidos. Cada día, más dragones intentan irse. Creen que si logran salir de la ciudad, encontrarán seguridad en otro lugar, pero... Hizo una pausa, hundiendo los hombros. Es casi imposible. Bombardeos. Ataques. Irse es casi tan peligroso como quedarse aquí. Black asintió, con el corazón encogido al escuchar. La rebelión por la que una vez luchó, la que creía que traería el cambio, solo había traído destrucción a este lugar. Se le hizo un nudo en la garganta mientras buscaba palabras que no sonaran vacías ni estúpidas. Eso suena horrible, dijo en voz baja, bajando la mirada. No quise hacerlo. La confesión le pareció cruda y sincera, y sus hombros se hundieron un poco bajo el peso. La dragona lo observó atentamente, estudiando su rostro, quizá percibiendo el conflicto en sus palabras. Su expresión se suavizó y le dedicó una pequeña sonrisa compasiva, aunque no llegó a sus ojos. Creo que muchos de nosotros no queríamos esto, murmuró. Hubo una pausa profunda, el silencio se llenó con el lejano estruendo de la artillería. Ella se giró para irse, pero algo en Black lo impulsó a actuar. Sin pensarlo, metió la mano en su mochila y sacó el pequeño paquete de provisiones que llevaba. Pan, fruta seca, lo justo para el día. Toma, dijo, ofreciéndoselo. No, lo necesito tanto como tú. Por favor. Dáselo a alguien que lo necesite. Sus ojos se abrieron ligeramente al contemplar la ofrenda, con una expresión de sorpresa en su rostro. Dudó, como si no estuviera segura de si debía aceptarla, pero luego su mirada se suavizó y extendió la mano, tomando el bulto entre sus delicadas garras. Gracias, susurró, con la voz llena de genuina gratitud.
Acercó las provisiones, mirándolas como si fueran preciadas. Tú no sabes lo que esto significa. De verdad. Black sintió una pequeña punzada de calor en el pecho, una pequeña punzada de algo que creía enterrado bajo el peso de sus propios arrepentimientos. Asintió, incapaz de sostener su mirada, pero sintiéndose un poco menos agobiado. Al darse la vuelta para irse, se detuvo y lo miró por última vez por encima del hombro. Cuídate, dijo en voz baja. No hay mucha amabilidad en este lugar. Pero quizás. Su voz se fue apagando, sus ojos se posaron en él un instante antes de desaparecer entre las sombras de las calles en ruinas. Black la vio marchar, y un propósito, por pequeño que fuera, floreció en su interior. Su corazón aún estaba apesadumbrado por la duda y el arrepentimiento, pero en ese momento de tranquilidad, bajo el cielo roto, sintió una pequeña chispa de esperanza agitarse en su pecho.